Descubrir el secreto de las células madre representa un cambio en nuestra visión del organismo vivo. Damián García Olmo. La capacidad de regenerar órganos y tejidos a partir de células madre empieza a ser una realidad no tan lejana. Hoy sabemos que las células madre no solo están presentes en el embrión de todo ser vivo, sino que las podemos encontrar en prácticamente todos los tejidos de nuestro cuerpo. Y todavía hay más. Se ha logrado crearlas a partir de células especializadas que ya habían dejado atrás su capacidad regeneradora. Esta semana en redes, de la mano del Dr. García Olmo, veremos de qué son capaces las células madre y cómo los científicos tratan de manipularlas para curar todo tipo de enfermedades. La verdad es que cuando miramos lo que nos ocurre con estas enfermedades, Parkinson, Alzheimer, yo qué sé, ¿no? Nos desesperamos a veces porque tenemos la impresión de que son demasiado complejas para que un fármaco pueda servir. Y empezamos a tener, tal vez estimulados por lo que vosotros nos estáis diciendo, empezamos a creer que sería mejor curar con células vivas. O sea, porque la célula tiene una vida mucho más activa y es portadora de más contactos. ¿Por qué? ¿Por qué estamos convencidos de eso? ¿Y es verdad que va a ocurrir esto? No sé, bueno, Eduardo, yo creo que la idea de curar con células es una idea revolucionaria y es una idea pura del siglo XXI, digamos. La posibilidad de utilizar un medicamento vivo es algo que nace con el siglo, ¿no? Con el siglo en el que estamos, ¿no? Y la idea de decir, voy a curar poniendo un organismo vivo que te pertenece, o sea, que está en un sitio, y le voy a poner a trabajar, o voy a ser capaz de darle las órdenes necesarias como para que trabaje en el sentido de regenerarse o de ayudar a regenerar otros órganos. Esta idea nos fascina. O sea, que la idea era, si tenías un problema con el corazón, le metías unas células vivas allí, regeneraban aquellas... A trabajar y a reconstruir. Bueno, yo creo que los primeros experimentos de terapia celular moderna son del año 2001-2002 en el ser humano. Y ya digo, y la idea era decir, bueno, a la que regeneren. Y se creó el término de medicina regenerativa. Pero verdaderamente es un término más utópico que real. Ajá. Porque en este momento no hemos conseguido que las células regeneren prácticamente nada, pero hemos avanzado mucho en aprender cómo funcionan las células y qué ocurre cuando las cambiamos de sitio y las ponemos en un sitio distinto y queremos que hagan algo, pero no lo hacen, pero hacen otra cosa que nos puede venir bien, un efecto terapéutico que nos puede venir bien, Así. estas cosas. El descubrimiento de que el propio cuerpo es capaz de regenerarse mucho más allá de la mera curación de heridas nos fascina. La ciencia ha descubierto que existen unas células capaces de producir casi desde la nada aquello que necesitamos. Como hormigas reina en un hormiguero, las células madre dan a luz a millones de nuevas y minúsculas trabajadoras al servicio de la comunidad. A partir de los años 60 del siglo pasado, se han ido localizando cada vez en más tejidos estas precursoras de quienes somos. Sin embargo, el camino para llegar a ellas no ha resultado sencillo. No fue hasta 1998 cuando se logró aislar las primeras células madre en un laboratorio. Células procedentes de la masa celular interna de un embrión de 4 o 5 días de edad. Su capacidad para dar lugar a todos los tipos celulares de un adulto es enorme y pueden mantenerse en condiciones de cultivo de forma indefinida. Una nueva vía se abrió. ¿Y si pudiéramos manipular su transformación a células especializadas? ¿Seríamos capaces de crear órganos y tejidos en el laboratorio a partir de embriones humanos? Más allá de los debates éticos que esta idea plantea, el entusiasmo se ha calmado. En los últimos años se ha descubierto que la implantación de células madre embrionarias en individuos adultos puede provocar tumores, además de generar una respuesta de rechazo inmune en el receptor. A pesar de esta decepción, otra opción aparece en el horizonte. Si sabemos que existen células madre en el adulto, llamadas células madre adultas, ¿no las podríamos utilizar para su propia regeneración, evitando así el famoso rechazo del cuerpo contra ellas? Al fin y al cabo, se han identificado hasta 20 variedades distintas de células madre adultas que regeneran tejidos en continuo desgaste, como la piel o la sangre, u otros que resultan dañados fácilmente, como el hígado.
¿Por qué no aprovecharlas? Mientras tanto, una tercera vía parece cobrar fuerza. El japonés Yamanaka ha tomado el camino inverso. Ha logrado transformar células de tejidos adultos normales en células madre. Las células de Yamanaka sufren una regresión al pasado. Viajan a sus estados primigenios. Recuperan la habilidad de convertirse en cualquier otro tipo celular. Lo más fascinante es que esta transformación se da manipulando solo 4 genes que regulan todo el proceso. De esta forma ya se han obtenido células madre a partir de células del hígado, estómago y cerebro, para posteriormente transformarlas en células de la piel, músculo, intestino y cartílago. Quedan por resolver cuestiones relacionadas con el control de su crecimiento. Eso sí, parece que la meta está cada día más cerca. Al principio, la vida era muy sencilla. Células individuales compitiendo por la obtención de recursos. Más tarde comenzaron a cooperar y aparecieron los tejidos complejos formados por miles, millones de células trabajando en equipo. Pero ¿cómo se ponen de acuerdo para coordinarse? La tarea no parece que sea coser y cantar. Y sin embargo, algo sí tiene que ver con el coser. Solo gracias al microscopio electrónico, que nos permite ver imágenes más pequeñas que la milésima parte de 1 milímetro, se ha logrado detectar las costuras que unen a las células y permiten que colaboren entre sí. Las células son como sacos colocados unos junto a otros, y cada uno de ellos tiene una vida independiente. Sin embargo, existen uniones entre ellos que conectan sus esqueletos internos. Este tipo de bandas de adhesión atraviesan filas celulares y permiten que se muevan todas siguiendo un mismo patrón. Se encuentran en casi todos los tipos celulares y resultan claves, por ejemplo, para la formación de los diferentes estadios primarios de los embriones. Pero además de moverse juntas, las células deben comunicarse entre sí para darse información sobre lo que tienen que hacer a cada momento. Para ello disponen de centenares de minúsculos canales. Si no existiesen estos canales, no podrían contraerse las fibras musculares del corazón, ni moverse los intestinos. Tampoco podrían las células de la piel regenerar tejidos ni los embriones crecer, puesto que estas uniones permiten el paso de información que hace que las células en proceso de diferenciación sepan en qué posición se encuentran y hacia dónde deben dirigirse. Pero las células también deben aislarse entre sí. En este sentido, existen pequeñas puntadas que sellan espacios para que no se mezclen distintos líquidos. Es el caso de las células del intestino, donde esta función es primordial. Y es que, en el organismo, todo tiene su función y no se da puntada sin hilo. La célula embrionaria está ideada o tiene las órdenes necesarias para crecer en un entorno muy especial, que es el entorno del embrión, que es un entorno, vamos a llamarle, muy regulado. Y además estas células tienen que estar trabajando en un entorno del útero. El útero del mamífero superior es algo que no se ha podido imitar. Nadie ha podido crecer un embrión de mamífero fuera de un útero. No, ¿se ha intentado? Sí, se ha intentado hasta la saciedad. Y en animales, en roedores, en mamíferos inferiores, en mamíferos superiores, y hasta el momento nadie ha podido crecer un embrión fuera de un útero de una hembra. Es decir, no ha sido posible. Entonces, estas células están programadas para crecer muy bien en ese entorno perfectamente regulado. En cuanto se les saca y se les pone en un entorno distinto, enloquecen y crecen sin control. Ah, sí. ¿Y cuál ha sido entonces el gran descubrimiento desde que os disteis cuenta de que era muy difícil trabajar con las células madre embrionarias? O sea, alguien descubrió, me parece, corrígeme, por ahí, que con las células adultas, o sea, que ya habían crecido, se podía también hacer la mayor parte de las cosas que hacíais con las embrionarias. Exacto. En el año 2002 salió un paper en Nature que firmaba Catherine Berfel, una investigadora de Minnesota, en la que decía que en la médula ósea del ser humano, encontraba unas células que se parecían mucho a las células embrionarias
con las que estábamos trabajando. Pero que eran adultas. Pero eran obtenidas de un individuo adulto. Y además se parecían mucho y hacían cosas muy parecidas. Se comportaban de una forma muy parecida en el sentido de que una célula de la médula podía fabricar una neurona, o podía fabricar hueso, o podía fabricar... Sí. Y entonces ese descubrimiento fue algo clave para los clínicos, porque enseguida vimos que estas células que se describieron en el 2002, que estas células que se llamaron, por el debate ético que hubo, célula madre adulta, estas células tenían inhibición por contacto, ya no enloquecían, y además las podemos sacar del propio sujeto enfermo. Pues claro, si yo voy a utilizar una célula embrionaria para tratar, voy a tener un problema de rechazo igual que pasa con los trasplantes. Tengo que utilizar inmunosupresores, teóricamente, si no hubieran provocado tumores, ¿no? Sí. Hubiera necesitado utilizar inmunosupresores. Sin embargo, si yo puedo obtener la célula del propio individuo enfermo y multiplicarla luego y crecerla, como llamamos nosotros, crecerla en el laboratorio tantas veces como yo quiera, pues las barreras se me han caído, no forma tumores y encima de todo no hay ningún problema de histocompatibilidad o de compatibilidad entre el donante y el receptor, porque es el mismo sujeto, ¿no? Con lo cual, a partir de ese momento, a partir del año 2002, un gran número de científicos clínicos internacionales comenzamos a trabajar en utilizar células para curar. Y este fue el cambio.